Al parecer, la ciudadanía en Quito no está respetando las medidas de prevención ante el brote de COVID-19 y eso preocupa a las autoridades. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Eduardo del Pozo, concejal de Quito. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes, qué gusto. Un saludo a todos los que nos acompañan. Cuénteme, concejal, entiendo que hay mucha preocupación porque los quiteños no están respetando las normativas y están como un poco aflojándose en esto de tomar precaución con el distanciamiento, la movilidad, el no salir de casa. Y hay sanciones. Cuénteme. Sí, justamente, bueno, a raíz de que comenzó esta crisis, esta pandemia, el Distrito Metropolitano de Quito inició justamente con una serie de restricciones que han dado resultado y eso es notorio y evidente en relación a lo comparativo que tenemos en relación al número de fallecimientos y de contagiados versus otras ciudades. Eso mismo ha ido provocando justamente que la ciudadanía hasta cierto punto se sienta confiada en que esta pandemia ya ha ido disminuyendo y ha ido pasando. Y eso lamentablemente ha hecho que en las calles veamos mayor afluencia de gente, mayores cantidades de vehículos circulando, la ciudadanía también ya no da abasto también con la economía, las empresas tampoco, y eso evidentemente ha ocasionado que exista mayor circulación y mayor movimiento dentro de la ciudad de Quito, y eso preocupa bastante porque evidentemente puede existir un rebrote de esta pandemia. Pero más allá de aquello, nosotros como municipio de Quito, el día de ayer, por ejemplo, aprobamos una ordenanza justamente para tratar de generar el marco jurídico necesario para un proceso de reactivación ordenado y que permita a las autoridades de la municipalidad poder hacer un control férreo de que esta activación evidentemente cumpla con parámetros de seguridad, por lo menos que la gente tenga ya la obligación de usar mascarilla, que los negocios que tienen lugares tengan que cumplir con los protocolos, que existan sanciones severas a los vehículos que circulan también cuando no corresponde o cuando malutilicen el salvoconducto. Ese marco jurídico ya lo hemos aprobado el día de ayer en el Consejo Metropolitano, justamente pensando en que poco a poco vamos a tener que irnos adaptando también a esta nueva normalidad. Ahora, las sanciones que se aprobaron en el Consejo van unas por un lado que son a quienes pues hayan violado el aislamiento obligatorio por COVID-19 y también para aquellas personas que no cumplan con las restricciones en la vía pública, en la calle. ¿Cuáles son las sanciones para cada uno de sus casos? Sí, bueno, primero que existe unas sanciones específicas para las personas que en el espacio público no utilicen las mascarillas. Esta sanción equivale al 25% de una remuneración básica unificada, es decir, $100 aproximadamente, y cuando exista una reincidencia de aquella falta, esta sanción sube al 50% de una remuneración básica unificada, es decir, $200. Por tanto, la recomendación a la gente es que use esa mascarilla. Tenemos buenas noticias en este sentido porque el 99% de los quiteños que están circulando por las calles ya cumple con esta disposición, pero siempre puede haber alguien que evidentemente puede incumplir esta norma, que no se esté cuidando lo suficiente y no esté cuidando al resto de la ciudadanía, y por eso amerita que exista un proceso sancionatorio fuerte. De suerte que la ciudadanía cumpla con esto que es necesario en razón de la salud de todos, ¿no? Ahora, pero hay otros temas como por ejemplo el distanciamiento, ¿no? Que tienen que guardar cerca de aproximadamente 2 metros de distancia entre las personas. ¿Cómo van a lograr que la gente cumpla eso? En estaciones sé que han trabajado mucho, por ejemplo, en estaciones de transporte o en algunos lugares públicos para poner con señalética, pintando el piso justamente el distanciamiento y que la gente sepa cuál es la distancia a la que se tiene que mantener. ¿Qué pasa en ese caso y cómo van a lograr controlar que la gente lo cumpla? Sí, esto se ha procedido en mercados, en estaciones de transporte público, pese a que todavía no entran en funcionamiento. También los distanciamientos, marcas en el piso, señaléticas para que la gente evidentemente pueda cumplir. Y esto debemos de mencionar que también es una de las disposiciones que la gente sí está dando cumplimiento en gran medida.
y esto es algo que nos da una tranquilidad importante, de suerte que sabemos a ciencia cierta que este tipo de medidas, que hoy estamos poniendo sanciones específicas por este tipo de incumplimientos, pero sabemos que en gran medida se están acatando y por tanto esperamos que la recaudación en este sentido no sea mayor, porque la ciudadanía está entendiendo que cuidándose a ellos mismos y a su círculo y a su entorno, también cuidan a la ciudad, y esto es sumamente importante. Ahora, hay personas que incluso conociendo que ya tienen la enfermedad, que sabiendo que han sido ya diagnosticados, que se han hecho las pruebas y que han salido positivas de COVID-19, aún así transitan por las calles de la ciudad, caminan, circulan, y por tanto aquellas personas sí se está generando una sanción bastante fuerte de un salario y medio básico unificado, es decir, $600 de aquella persona. ¿Por primera vez? Que evidentemente que cuando comete la infracción por primera vez, por las calles de la ciudad y que sepamos que es positiva, pues tendrá esta sanción. Y si se duplica en el caso de reincidencia. Se duplica en el caso de reincidencia. Correcto. Qué bueno, porque es por la seguridad de todos, la verdad. Y como usted dice, yo creo que la mayoría de la gente está en los centros comerciales, donde he visto, por ejemplo, en los centros comerciales no, sino los supermercados, está acatando mucho las normas. Ahora incluso algunos supermercados han puesto como señalética para que uno de los corredores, por ejemplo, vayan hacia un sentido, el otro hacia otro sentido, y así no te chocas con la gente, no la cruzas, y la gente está respetando. Lo increíble es que la gente está poniendo de parte, y eso es necesario para que obviamente todos nos cuidemos entre nosotros. También entiendo que entre las normativas también que se aprobaron por el Consejo está que siempre las personas que circulen por la calle, no se preocupe si hay gente por ahí haciendo bulla en su casa, porque a todos nos pasa lo mismo, todos estamos en la conectividad con la familia, pero no se preocupe que aquí todo es pasable en este momento, lo entendemos, que le veo ahí preocupado. No, lo que le decía es que ahora una de las restricciones de lo que se aprobó dentro del Consejo es justamente que las personas que salgan a la calle lo hagan con su identificación, con su cédula, ¿no? También. Así es. Esto es imperativo para poder hacer los controles necesarios, para poder incluso llevar las sanciones cuando es necesario, para poder identificar a las personas, y esa es una de las obligaciones también que rezan en la ordenanza y que evidentemente también tiene su respectivo control. Y frente a lo que tú decías respecto de los locales comerciales que están funcionando y que están acatando estas normas, es justamente porque también se han generado protocolos que han sido presentadas por las distintas giros de negocio, por las distintas empresas, ¿no es cierto? Y que son protocolos, planes piloto que se van habilitando justamente porque ya se están acatando a los protocolos dispuestos por el COE Nacional y el COE Metropolitano. Y a medida que se vaya avanzando en este tipo de apertura a distintas actividades, tienen que darse cumplimiento a esos protocolos. Y aquellas negocios que no acaten dichos protocolos también van a tener una sanción, y es bastante fuerte, justamente para promover que la ciudadanía en general tenga esta concientización y cumpla. Esta sanción está establecida en la ordenanza ya aprobada de 2 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $800 aproximadamente. Por tanto, es indispensable que si es que usted está pensando ya en que puede ir aperturando su local, ¿no es cierto?, cuando ya pasemos al color amarillo, pues tiene que tener estos protocolos de distanciamiento y los protocolos solicitados por las autoridades nacionales y locales para que no tengan las sanciones pertinentes por parte de la municipalidad. Y también hemos actualizado las sanciones en el caso de incumplimientos del tránsito vehicular, que este es uno de los puntos más álgidos y más complejos, porque existe un porcentaje importante de mala utilización de los salvoconductos y de personas que circulan cuando no está autorizada su placa respectivamente. Y aquí hemos generado también una sanción muy fuerte para que la gente evidentemente trate de cumplir estas disposiciones y no salga a las calles cuando no amerita. Esta sanción es de 50% de una remuneración básica unificada, es decir, $200 aproximadamente. Ahora, escuchábamos hace poco que organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos decían que les pedían a los gobiernos que no pongan tantas sanciones, que más bien se debería trabajar en la información, en tratar
de conversar con la gente o informarles sobre los peligros a los que se enfrenta al no cumplir con las reglas, y que la sanción no era lo más adecuado en las ciudades. Eso es lo que decían algunos organismos internacionales, que podrían atentar contra los derechos de las personas. Pero creo que más importante en estos casos son a veces pensar en la salud. Sí, lo uno no quita lo otro. Uh-huh. Gisela, yo creo que es indispensable que exista una comunicación de parte de la autoridad, ¿no es cierto?, concientizando a la ciudadanía de que tiene que usar la mascarilla, esto en razón de protegerse a uno mismo, de proteger a su entorno, a su círculo cercano, y también, por supuesto, de proteger a la ciudadanía en general, porque al usar la mascarilla disminuyes la posibilidad de contagiar al resto y de contagiarte tú mismo. Entonces, te cuidas tú y cuidas al resto. Y eso está justamente pensado para que se hagan campañas comunicacionales importantes a través de redes sociales, incluso a través de medios de medios televisivos, de radio, prensa y los distintos medios de comunicación, para que la ciudadanía se empape de la necesidad y de lo importante que es el uso de las mascarillas y acatar estas disposiciones. Pero en el caso de que efectivamente haya gente que no cumpla, pues al ser una necesidad de ciudad el que todos usemos mascarilla y el que todos acatemos estas disposiciones, pues necesariamente habrá que incurrir en las sanciones correspondientes. Por eso el marco normativo resulta tan indispensable en estos momentos. Porque, por ejemplo, no puede ser posible que una persona que, conociendo que ha tenido COVID, que está contagiada, ¿no es cierto?, que ya se ha hecho las pruebas y ha salido positivo, circule por las calles de la ciudad. Es que es prácticamente un delito, porque está atentando, ¿no? Claro, atentando contra la vida del resto de personas. Antes de cerrar la entrevista, sí me gustaría una aclaración sobre un tema que se aprobó también en el Consejo Metropolitano, y es el hecho de que las personas que van dentro de un vehículo también tienen que usar mascarilla, ¿no es así? Los que se movilicen en cualquier vehículo, ya sea no motorizado, tienen que llevar mascarilla. Pero ¿por qué aquellas personas que viajan solas en un auto? Esto es justamente por la facilidad o la complicación que puede existir al momento de controlar, porque la discusión era que si es que tú estás con tu círculo familiar en un vehículo, pues no necesariamente tienes que usar la mascarilla, porque sabes que en tu círculo familiar, en círculo íntimo, nadie está contagiado, pues has estado en aislamiento tantos días. Pero definitivamente eso es muy complicado por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito de poder verificar la familiaridad, el círculo cercano, quiénes están o no están dentro del vehículo. Simplemente todos los que vayan en el vehículo tienen que ponerse mascarilla. Se ha procurado que así sea, que todos tengan la obligación de usar mascarilla. Además, un estornudo en la calle con la ventana abajo, pues también nos puede complicar a todos, ¿no? Esta ordenanza, vale decir, Gisela, y a la ciudadanía que nos escucha, que tiene un tiempo perentorio que es durante el tiempo de esta crisis. Evidentemente, durante la emergencia. Cuando ya pase esta crisis, pase este estado de emergencia, pues será definitivamente revocada esta ordenanza y volveremos a la normalidad. Pero mientras tengamos el COVID en nuestro ambiente y no cambien las circunstancias que estamos viviendo en estos instantes, se convierte en indispensable que exista esta normativa. Concejal, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Gisela, a las órdenes siempre.